Gracias, María Elisa. Y aquí estamos ya con nuestra amiga invitada, una experta en la materia también, ya ha estado otras ocasiones con nosotros y le damos la bienvenida a la licenciada Rosemary Catán de Santos. Ella es psicóloga, los teléfonos van a aparecer en pantalla. Qué gusto verla nuevamente. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Y ya lo platicábamos también, ¿verdad? Que hay mucha tela que cortar en este tema. Decíamos, ¿cómo defenderlos si igual es nuestro padre o nuestra madre? Y qué tan conveniente es en todo caso defender la posición de nuestros padres. Si lo hacemos con alguien que directamente viene a insultar o hablar mal de ellos, a hacerlo como decíamos en el caso de la hija de Peña Nieto, que a ponerse a pelear con toda la gente a través de redes sociales, creo que podríamos hasta seguir dañando la imagen de nuestros padres. Claro. Es importante porque esto empieza desde la niñez, desde la infancia. Yo las escuchaba al principio a ustedes. Yo pienso que desde pequeñitos los papás no tienen que empezar a preguntarle al hijo, ¿tú a quién quieres más? ¿A quién quieres más? ¿A tu mami o a tu papi? ¿Verdad? Porque desde ahí empezamos a poner a los niños que ellos tienen que tomar una decisión, ¿verdad? ¿A quién quieren más? Entonces, creo que desde pequeños los tenemos que acostumbrar a que los dos son iguales y a los dos hay que quererlos y a los dos hay que respetarlos. Exacto. Eso es bien importante. Licenciada, nuestro país es un país que tiene bastante violencia. Diariamente cientos de personas son encarceladas. Muchos de estos son padres de familia. Los episodios a veces son bien públicos. ¿Cómo tiene que orientar una madre para que ese niño que se va a enfrentar a una comunidad, a una cuadra, a un barrio, que le va a decir, tu papá, ¿cómo tiene que reaccionar? ¿Cómo? Algo que también ustedes mencionaron bien importante. El niño, o sea, los padres le tienen que enseñar al niño que somos humanos. Lo que pasa es que yo siento que a veces nosotros le enseñamos como que fuéramos superhéroes o no fuéramos de esta tierra. Entonces el niño piensa que somos perfectos. Entonces sí es bien importante que sepan los niños que somos de carne y hueso, que cometemos errores, ¿verdad? Que nos equivocamos y que también tenemos derecho a enmendar, pues, a dejar de hacer esas faltas, ¿verdad? Yo pienso de que un niño que esté en una situación de eso tiene que entender que es su padre, respetar a su padre, ¿verdad? Y quererlo y aceptarlo como es. O sea, yo lo que pienso es que hay que separar la acción del ser, ¿verdad? ¿Quién es mi padre y cuál es su actuar? Hablemos ya de la adultez, porque hemos hablado sobre la infancia, pero cuando ya somos adultos y de repente tenemos como más conciencia de todas las cosas que hacen nuestros padres y nos damos cuenta que están cometiendo un error, ¿es válido decírselo? ¿Es válido discutir con ellos o no tenemos derecho como hijos a hacerles saber que están cometiendo ese error? O sea, tenemos que tener mucho cuidado porque eso se llama crítica, ¿verdad? Y también la jerarquía. Él es mi padre, no es mi igual, ¿verdad? Yo le debo respeto porque es mi padre, ¿verdad? Y tiene mucho que ver cómo se lo voy a decir, ¿verdad? Si yo también tengo bases, fundamentos para hablar con mi padre, ¿verdad? Nunca lo puedo atacar, nunca le puedo faltar al respeto, tampoco voy a venir a humillarlo. Hay hijos que son crueles con sus padres, ¿verdad? No pueden perdonar un error que ha tenido una madre o un padre. Entonces, pero sí hay maneras de decirle, mire papá, con mucho respeto, creo que usted está cometiendo un error, espero que pueda cambiarlo, pero si no puede cambiar yo me voy a alejar, porque el caso de Vero que puso de la hija de Peña Nieto, está defendiendo un error de su padre y al final lo que ella está haciendo, como es un caso de tal magnitud, ella puede manchar también su imagen, claro, por defender algo que es su papá, sí. O sea, no quedaríamos mal, ¿saben qué? Mi papá sí cometió un error. O no decir nada. O no decir nada, exactamente. Eso es lo mejor, guardar silencio. Guardar silencio y también entender que las acciones de mi padre son de mi padre o de mi madre, no son las mías. Pero la gente es cruel. Sí, y claro, sí tendemos a ligar y a tachar de la familia de los narcotraficantes, cuando el narcotraficante es el papá. Solo uno. Exactamente. Claro. En el caso de, al revés, de que los hijos en lugar de decir, no de criticar, digamos, mucho menos juzgar a los padres por las acciones que están cometiendo, ¿qué tal los padres cuando sabemos como hijos que no están actuando bien y todavía viene el padre y le dice, vos calladito que estas cosas son mías, esto es mi problema y así actúo yo y vos te callás? Entonces ahí cuando venimos y escuchamos que la gente viene y habla, obviamente como hijos nos causa daño, nos hace daño. Saber que están hablando de mi papá o de mi mamá a nadie le gusta, aunque sepamos que están en un error y que todavía el papá venga y diga, vos aquí callado.
Entonces, ¿qué hacer ahí? ¿Cómo manejamos eso? De no tener la libertad, de la confianza de decirle a nuestros padres y tampoco poder defender porque pues sí, lo que está haciendo es así. Mire, yo a mis pacientes les digo, ¿cuántos años tienes tú? Porque, entonces, yo les pregunto eso porque yo les digo a ellos, es que de los 12 años en adelante, tú eres responsable de tus actos. Si tienes menos de 12, bueno, lo podemos platicar, pero si tienes 12 en adelante, tú eres responsable de tus actos. Entonces, que el hijo entienda, después de una negativa tan grande de un padre, que esa es su vida, que él tiene la suya y que cada quien tiene que construir su vida. Pero, por ejemplo, en el caso de un hijo de un político, todos los errores de su papá o el ojo del huracán está puesto en su papá y por ende le afecta a su hijo. Claro. Que el boca en boca del colegio es hablar de lo que el papá está haciendo. O sea, ¿cómo lo maneja un niño? ¿O cómo debe manejar y ahí que yo lo veo como donde todos los días, no solo en el colegio, en redes sociales, en los periódicos, en televisión, en los noticieros, en todo están hablando de su papá o de su mamá? Y que todavía ahí es como subjetivo, porque pueden estar hablando, pero no significa que mi papá, por ser político, esté cometiendo un error. Entonces entra también el que saber que están hablando de mi papá, pero mi papá no hace eso. Pero te afecta, lo haga o no, te afecta que simplemente tú, lo que encendas, lo que pongas, lo que leas, es tu papá el que está ahí. Claro. ¿Cómo se maneja eso? Es importante también que los niños o los jóvenes busquen ayuda psicológica, emocional, sí, porque esto es muy fuerte, más y como usted dice, redes sociales, periódico, en todo, ¿verdad? Es importante que busquen ayuda para poder, ¿verdad? Pues ir llevando esta situación tan difícil. Licenciada, usted mencionaba que algunas religiones les enseñan a los niños desde pequeños a defender a sus padres independientemente de lo que ellos hagan y del error que cometen. ¿Qué pasa en una situación de violencia, por ejemplo, de violencia familiar? Cuando el papá le pega a la mamá, el hijo con cierto grado de madurez sabe que lo que está haciendo el papá no es correcto y lo correcto es denunciarlo. ¿Qué pasa? Hay perdón de Dios. Es lo correcto. ¿Qué debemos hacer los hijos cuando vamos a denunciar ante autoridades y sabiendo que lo que vamos a decir va a hacer que metan preso a mi papá o un castigo mayor por ley? Fíjese que aquí tiene mucho que ver la madre, ¿verdad? La madre tiene que ser cuidadora de ella misma y de sus hijos. También a veces sucede en el padre. Dicen que cuando un padre, un hombre va a poner una denuncia por agresión, se ríen de él, pero no es cierto. Ellos también tienen derecho porque también pueden ser abusados por la madre, ¿verdad? Entonces, lo importante en este caso es el ejemplo que la madre da. Yo pienso que un padre puede tener una dificultad o ser un hombre agresivo, pero al primer golpe yo creo que debe de hacerse la denuncia. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por visitar nuestro programa, por aceptar la invitación también. Rosemary Catán de Santos, teléfonos 21 31 6275. Gracias. Defendiendo a para papá o mamá. servirles, un Gracias, gusto. hasta la próxima. Vamos a la otra sala también, algo que usted debe tomar nota.